Listo. Listo. Entonces vamos a tener esos dos sistemas, el sistema con rozamiento y el sistema sin rozamiento, ¿listo? Entonces, matemáticamente, ¿cómo se hace? ¿Sí? Porque pues aquí se utiliza mucho la matemática a partir de estos conceptos, ¿listo? Entonces, aquí en este sistema vamos a hacer una aclaración. El sistema o las coordenadas que se utilizan son XY. ¿Listo? Vamos a utilizar coordenadas XY. ¿Listo? Entonces, hacemos unas coordenadas acá, XY. ¿De acuerdo? Entonces, las coordenadas XY. ¿Listo? Entonces, aquí X y aquí Y. Entonces, aquí lo que se utiliza es el símbolo de sumatoria. Entonces, acordémonos que el signo de sumatoria, como su nombre lo indica, es una suma de todas las fuerzas. Ojo porque aquí vienen las direcciones. ¿Listo? Entonces, vamos a tener sumatorias de fuerzas en el eje X, tanto en el eje X como la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Acá no se escribe dos puntos, sino no se escribe el igual, sino se escribe igual dos puntos. Este igual dos puntos es para crear una definición. ¿Listo? Entonces, vamos a tener sumatorias en el eje X y sumatorias en el eje Y. Ahora, ¿qué, ¿qué fuerzas hay en el eje X? El peso, No, en el eje X. la fuerza. La fuerza, muy bien, solo tenemos la fuerza. O sea que la fuerza es positiva. ¿Listo? Y ahora, ¿a qué es igual? Si se está moviendo y con con la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración, pues la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Porque está en movimiento. Si no estuviera en movimiento, eso sería cero. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer en el siguiente? La sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están implicadas en Y? El peso. El peso. ¿Y cuál es el otro? La normal. Porque en el eje Y no se está moviendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la sumatoria? Acá tenemos en cuenta la dirección. La dirección es muy importante. Por eso hicimos ahí el diagrama de X y Y. ¿Listo? Entonces, lleva para arriba, o sea que la normal sería positiva. ¿Listo? Entonces, sería la normal. ¿Listo? Acá sería menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque el peso siempre va negativo, o sea, hacia abajo. ¿Listo? Y eso va a ser igual a ¿qué? ¿Se está moviendo o no se está moviendo en el eje Y? El sistema. No se está moviendo. Perfecto, no se está moviendo. En este caso sería 0. ¿Listo? Sería 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. ¿Listo? Entonces, no se está moviendo. Ahora, en algunos casos, en algunos ejercicios, que lo que vamos a ver después, vamos a ver que estos diagramas se utilizan no solo en un sistema, sino se utiliza en varios sistemas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes logren observar estos ejemplos, por favor, caracterizar cuál es el que se está moviendo,
cuál es el sistema, porque vamos a tener sistemas de poleas, vamos a tener sistemas de que una masa arrastra a la otra, o vamos a tener diferentes variables. Entonces, ¿qué variables se van a utilizar acá? Entonces, las variables a utilizar son las siguientes. Entonces, las variables que se utilizan sobre todo en fuerzas, se recurre a, por ejemplo, la tensión, por ejemplo, una tensión de una cuerda. ¿Listo? Se utiliza la tensión, se utiliza las fuerzas, la fuerza del sistema, se utiliza la fuerza de fricción y demás. ¿Listo? Que también está la fuerza gravitacional o el peso. ¿Listo? Que el peso, ¿cómo se halla? Pues el peso es omega y se va a hallar de la siguiente manera, que es omega va a ser igual a la masa por el campo gravitacional. Que el campo gravitacional es la aceleración gravitacional, que es 9,8. O sea que G es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿El peso en qué se mide? Dana Franco, ¿el peso en qué se mide? En kilogramos, en gramos. Muchos dicen kilogramos, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque es kilogramo fuerza. Kilogramo por fuerza. ¿Sí? En realidad, cuando nosotros nos pesamos, es midiendo la masa con respecto a la gravedad de la Tierra. Si nosotros nos pesáramos en la Luna, pesaríamos un sexto menos que aquí en la Tierra. ¿Sí? Entonces, el peso no se da en kilogramos. Ojo, se da en newtons. newtons. Muy bien, Nicolás. Se da en newtons. La fuerza se da en newtons, la tensión se da en newtons, la fuerza de fricción se da en newtons. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de peso en física, y que está mal en todo el mundo, porque el peso no se da en kilogramos, se da en newtons. Entonces, cuando hablemos de peso, lo damos en newtons. ¿Listo? Y no se olviden de este valor de G. No se olviden del valor de G. ¿Listo? Entonces, tienen la tarea, que es de escribir, investigar, que es principio, ley y postulado. Y además de eso, vamos a caracterizar la fuerza. Entonces, van a buscar qué es la fuerza. En física, ¿no? ¿Qué es la fuerza? ¿Listo? Para la próxima clase. Entonces, muchachos, de los que estaban haciendo el quiz,